En uso de la palabra, el diputado Máximo Carlos Kirchner. Gracias, señor presidente, señor jefe de gabinete, compañeros y compañeras que lo acompañan hoy. Bueno, creo que como país atravesamos un gran duelo, un enorme duelo, producto de una pandemia global. Y es un duelo en dos dimensiones. La dimensión de quienes perdieron definitivamente la vida, de los que han perdido familiares, amigos, amigas, gente conocida, compañeros y compañeras de militancia, que aparte, por las circunstancias mismas que obligó a la pandemia, ¿no? Porque muchas veces, recién decía o escuchaba, ¿no? Como que los encerramos en un baño, ¿no? Y cuando uno ve muchas veces en las condiciones que se producen las internaciones, la lejanía entre quien padece la enfermedad y ha sido internado y su familia y sus seres queridos, la imposibilidad prácticamente de despedirse en los términos normales de lo que son las costumbres de la mayoría de nuestra sociedad, de carecer de la oportunidad de velarlo, de despedir, de que la gente, quien quiso, a quien ha muerto, lo pueda despedir. Creo que es irreproducible pensar en esas cosas, ¿no? Cuando la muerte llega como un rayo y nadie la espera, es un gran problema, porque siempre quedan muchas cosas por hablar, charlar o abrazos por dar. Pero esa es una de las dimensiones de ese duelo que hay. Después hay otra dimensión y otro duelo, que es el de los proyectos de vida de muchas argentinas y de muchos argentinos. Proyectos de vida que en diciembre del 19 seguramente nadie imaginó esta realidad. Creo que esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política. No existía, no estaba. Si uno revisa las plataformas de los partidos políticos, nadie decía en su plataforma cómo enfrentar una pandemia. Es más, no muchos candidatos aparte hablaban de la salud. Uno de los pocos que hablaba de esto, por ejemplo, era el presidente Alberto Fernández, cuando, por ejemplo, dijo en campaña que iba a hacer todo el esfuerzo posible para que nuestras jubiladas y jubilados tuvieran medicamentos gratis. Y allí fuimos para tratar de cumplir con la palabra empeñada, no sin mucho esfuerzo. Sabemos cuál era el estado de la economía y más con una pandemia que ya se avecinaba, porque veíamos su desarrollo en otros continentes, y allí fuimos con medicamentos gratis, que durante el anterior gobierno se le había retirado, decisión política o decisión económica, pero se le había retirado a miles de abuelas y abuelos que no pudieron tener acceso a los medicamentos durante esos años de la manera que lo habían hecho hasta el 2015 y sí lo pudieron volver a hacer a partir del 2020. También otra persona que escuché muchísimo hablar del tema salud durante la campaña es el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, por ejemplo, que le decía a los bonaerenses que de votarlo iba a poner todo el esfuerzo en terminar hospitales que del 10 de diciembre o del 9 de diciembre a las 0 horas habían quedado en un 85, 90, 95% para ser terminados. Varios de ellos grandes en lugares neurálgicos de la provincia de Buenos Aires. Esteban Echeverría, Matanza, Tuzangó. Y allí fue el gobernador, los intendentes, con el apoyo del presidente y todo su equipo de trabajo, a tratar de a la mayor de las velocidades, porque se aproximaba la pandemia y por eso también
en eso que muchos criticaron como una cuarentena temprana, se olvidan las condiciones en las que había que generar un sistema sanitario que no se viera rebalsado por la magnitud de la pandemia, por la rapidez de la propagación de la enfermedad. A eso luego también se le incorporaron, como bien decía el señor jefe de gabinete, hospitales modulares, respiradores. Incluso en medio, ¿no?, de todo esto hubo que hacer una gran política sobre muchos geriátricos en muchas partes del país que ni siquiera incluso estaban registrados para evitar la tragedia de lo que veíamos en Europa. Puede ser que seamos un país irrelevante, pero en nuestros geriátricos no nos pasó lo que pasó en Europa. Porque más allá de la fuerza política que gobernara, o la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, se actuó con la rapidez suficiente y no hay gobernador o gobernadora que pueda negar que encontró en el gobierno nacional el brazo extendido para ayudarlo más allá de cómo pensara o de cómo se expresara públicamente. Entonces creo que siempre hay que estar muy abierto a la crítica. Quienes pertenecemos a organizaciones políticas que tienen sus instancias de debate y ámbitos de debate lo sabemos muy bien. Quizás por ahí lo que hacen política en monopatín es mucho más fácil porque, bueno, pegan el volantazo para un lado o para el otro sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero lo cierto es que no es menor. No es menor que esos proyectos de vida de nuestros pibes y pibas, con todos los problemas que hay, pero esas pibas y pibes que por ahí esperan su cumpleaños de 15 o esperaron su viaje de egresado, los que tenían la oportunidad de ir a la escuela, que no lo pudieron hacer. De empezar una carrera o terminarla, porque todo se demoró. De poder avanzar en sus vidas y ver cómo esta pandemia, producto de las restricciones propias que impone para evitar la propagación, porque nadie puede estar totalmente de acuerdo con que estas medidas traen felicidad. ¿Quién puede disfrutar decirle a la gente que no puede salir? ¿Quién? Yo creo que ninguno de los que estamos acá, que ninguna de las que estamos acá podemos disfrutar eso. Entonces creo que por ahí si dejáramos de inferir, sugerir, o a veces decirlo directamente, recordemos que en un momento fue calificada de infectadura la democracia argentina. Entonces esa inmadurez que demostramos muchas veces después hace que la sociedad nos vea como nos ve. Y esas son las cosas que muchas veces debemos abordar, porque, por ejemplo, yo escucho, voy a comparar la cantidad de fallecimientos que hay en nuestra patria con las Islas Malvinas. Una tragedia como aquella guerra, y de repente un día digo, bueno, queda simpático decirlo porque son 150, 153. Y uno dice, termina, primero, ¿por qué esa comparación? Y segundo, ¿por qué el uso de Malvinas también? Y pregunto también, ¿qué hicieron por Malvinas si tanto les preocupa para ponerla como ejemplo de la tragedia? Yo les quiero recordar que el presidente Macri fue el primero de 1983 a la fecha, en su primer discurso de Asunción, en no nombrar las Islas Malvinas. Todos los presidentes que pasaron, y presidentas, lo nombraron. Lo cierto, que también incluso la presidenta de un partido político las ofreció como moneda de cambio por vacunas. Eso lo dijo. No es un invento, no es que uno se levanta. Entonces digo, podríamos estar largamente así. Y la verdad que cuando uno mira incluso que tuvimos que llegar al punto de esperar que una revista extranjera validara una vacuna, habla de la falta de autoestima que tenemos como país. Lo he dicho incluso cuando la expresidenta tuiteó al presidente de Estados Unidos, y dije, no hace falta que lo diga un presidente de Estados Unidos para que sea cierto que el trabajo en una sociedad o el poder adquisitivo del salario de un trabajador o una trabajadora sirve. Tenemos que tener más autoestima como país.
¿O acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Porque cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo nos va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria, que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o que le dan manufactura? Estas son las cuestiones que tenemos que ver. Y nos dicen, no, esto es geopolítica, entonces los rusos, los chinos, jugando al TEC todo el día. Entonces, deberíamos mirar bien, digo, para enriquecer la discusión. Y si alguno piensa que es una chicana, pido disculpas, pero les recuerdo, y lo saben muy bien, ¿cuánto le compra PAMI a Pfizer? ¿Cuánto le compró? Cuando dicen que es geopolítica, ¿cómo tengo que entender entonces que el PAMI le compre, por ejemplo, en los 2 últimos años, incluso saldando una deuda que dejó la anterior gestión de 1.400 millones de pesos de remedios oncológicos? 10.000 millones de pesos. Invierte el Estado argentino, vota quien vote, para conseguir esos medicamentos. ¿Eso es geopolítica? ¿Es geopolítica? ¿Saben cuánto le compramos a Gamaleya? 0. ¿Cuánto le compramos a Sinopharm? 0. Entonces, ¿de dónde nace que hay geopolítica detrás de una Argentina que salió a buscar vacunas para poder vacunar lo más pronto a los habitantes de su país? ¿De dónde sale? Este es el problema, porque creo que es como si yo, por ejemplo, mire, avance de Macri y Putin en inversiones energéticas, alimento y comercio. Así es, no es de otra manera. Entonces creo que nos falta entender este tipo de cosas, porque de repente nos encontramos diciendo en esa falta de autoestima, y somos irrelevantes, y somos los peores del mundo, y nunca hacemos nada bien, y machacamos y quebramos la espalda todo el día de la gente diciéndole que nuestro país no tiene destino, que no va a ningún lugar, que no servimos para nada, todo el día, tanto que el diario Clarín el 24 de enero decía, cuidado, que de los 18 a los 60 años, quienes no tengan enfermedades prevalentes no podrán ser vacunados. Yo les quiero dar los datos, y si me dan un tiempito, de aquella etapa que al día de la fecha se han dado 23.722.105 dosis de vacunas, hay distribuidas 26.536.000, un gap de 3 millones. Vacunados con una dosis 18.869.000 y vacunados con 2 dosis 4.852.000. Es verdad, estamos por debajo de algunos países y estamos por encima de otros como Australia. Pasa. Pero les puedo asegurar que se ha hecho un esfuerzo enorme, para tratar
de que la Argentina pueda salir de esto de la mejor manera. ¿O alguien piensa que el gobierno quiere que se le mueran miles de personas? ¿Se puede pensar eso? ¿Qué pensás del otro ya cuando entras a pensar eso? ¿Por qué tu cabeza te lleva ahí? Estas son cuestiones, porque por ejemplo en esa irrelevancia que tenemos como patria, un país que no merece ser vivido. Si vamos a ver y podemos ver, recién escuchaba, no recuerdo el número de cuántas semanas dijo el diputado preopinante, estuvieron cerradas las escuelas en nuestra Argentina. Pues ¿cuántas? 7 meses. Bien. Y dijo que era la única parte del mundo donde había sucedido eso. La verdad que es un garrón que estén cerradas las escuelas, ¿eh? Lo digo hasta como padre. Mi hijo arrancó primer grado con pandemia, segundo grado lo mismo. Y sí. ¿O alguien tiene dudas? ¿O no vieron que el propio Larreta, incluso que se negó primero a cerrarlas, hasta la tuvo que terminar cerrando 9 días para intentar bajar la curva de contagios? ¿Es necesario que discutamos en estos términos estas cosas? Yo les muestro el diario El Mercurio de Chile, obviamente, lejano a nosotros. ¿Qué dice? Chile está entre los países que más tiempo han mantenido cerrados los colegios. 53 semanas. Entonces creo que podríamos estar así, quizás algún colega del otro bloque puede levantar. Podemos estar horas. Es un fenómeno inaudito la pandemia y la hemos transitado como pudimos y económicamente se generó el ATP, se generó el IFE. Yo escuchaba a uno de los jefes de uno de los bloques reclamar como si la pandemia fuera inexistente. Yo creo que hay que ser más humilde cuando se viene de gobernar. Hay que saber tabular bien las cosas. Que es necesario que lo hagamos, porque si no después, no sé, que entramos en episodios. Miren, yo leía hoy las palabras del expresidente Mauricio Macri, que dijo: yo la pasé muy mal cuando fui gobierno porque tenía medios dominados económicamente por el kirchnerismo y jamás hice absolutamente nada. No, bueno, algunos los metió preso, otros diferentes tipos de denuncias, pero dice que su fracaso es, o que la pasó muy mal por medios de muy menor porte que, por ejemplo, que nos anunciaba a comienzo de la gestión de Macri que los mercados nos ofrecían a este país irrelevante 67.000 millones de dólares y es récord, ¿no? Tuvo que este gobierno renegociar en medio de una pandemia con los acreedores externos de los 67.000 millones y lograr una quita de, creo, 37.000 millones de dólares. ¿Cómo seguía, digamos, alguien que la pasaba tan mal con la prensa? Aumentó, Macri anunció un inédito acuerdo entre gremios, empresa y provincia. Y podríamos seguir, pero hay una parte que es muy interesante, que es de las más interesantes que tiene esto, que dice, para la directora del Fondo Monetario, que esto es lo que a mí me importa, la directora del Fondo Monetario, ya no el gobierno, acá lo corro al gobierno, la directora del Fondo Monetario Internacional le dice a la Argentina que la economía se recuperará en 2019 y bajará la inflación. Miren que tienen técnicos, miren que pagan técnicos, tienen para... Bueno, este fue el resultado del Fondo Monetario. Bueno, la economía venía bárbaro, según este diario, venía todo muy bien, y uno se encuentra aquí, creo que es junio del 2018, y esto es importante porque de esto quiero hablar, como respuesta a esto, ¿dónde tenemos que ponernos de acuerdo? Porque si no nos ponemos de acuerdo a la hora de negociar esta deuda, esa inversión que necesita el sector privado para tener mejor tecnología, para producir mejor, los hospitales que necesitamos, las escuelas, los jardines que no se hicieron, va a ser imposible. Se puede servir a dos señores. Entonces, este mes, dice Argentina, pide 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario como reaseguro financiero, ¿no? Fuerte respaldo, hablando de geopolítica, ¿no? De Estados Unidos, stand-by. Argentina vuelve a ser mercado emergente y llegan los fondos del Fondo Monetario, vamos. Y un mes después, la cifra de 30.000 millones se transforma en presta 50.000. En un mes, 20.000 palos más. Nadie sabe muy bien por qué pasó en ese mes.
Macri cena con Lagarde, todo muy bien, hablan de un montón de cosas, bailan. ¿Y cómo termina? Lagarde admite que el FMI subestimó la situación complicada de la Argentina. La verdad que es inaudito. Y esto lo tenemos por delante. Y lo tenemos aparte en medio de una elección. Tenemos esta negociación en medio de una elección que requiere la mayor madurez de todas sus fuerzas políticas porque se juega el destino de la Argentina. ¿Cuándo, cómo y va a ser para pagarla? Y fundamentalmente, ¿en qué tiempo va a ser para pagar eso? Entonces, si realmente las palabras que uno escucha acá, en particular las últimas que escuché del diputado propinante, es ayudar, ¿cuál es la idea? Más allá de pensar que ahora le tengo que hablar a un discurso y no parecer agresivo, pero cuando voy a la tele te digo cualquier cosa, cuando vengo acá, entonces te diga, salgamos de eso, salgamos de los focus group, nos llevan al precipicio. Hay que ponerse de acuerdo en lo que se quiere hacer, o cómo se endeudaron las provincias argentinas en más de 10.500 millones de dólares. Entonces me parece que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas y de cómo expresamos nuestras diferencias, tenemos que decir cómo. Yo quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.